que son como tres enfoques distintos que muchas veces en el pasado se han confundido porque son bastante complementarios. Tenemos por un lado la reflexión histórica que podemos hacer, esto es entendiendo que siempre la obra va a ser el resultado de un determinado momento en la historia, un lugar y tiempo, ¿sí? Entonces, siempre la arquitectura va a estar en relación estrecha con ese contexto y a esto nos referimos con la reflexión histórica, ¿sí? Viéndola desde ese lado. Y también entendiendo que nos referimos a la historia para entender siempre nuestro presente, ¿sí? Bueno, después tenemos como otra arista, que es la reflexión teórica, y esto es entender un poco más la arquitectura desde sus principios, desde sus fundamentos, tratar de ir comprendiendo todos sus elementos para comprender esta manifestación arquitectónica como tal, en profundidad, ¿sí? Y luego viene la crítica, y la reflexión crítica viene a sustentarse en estas dos reflexiones previas. Toma el correlato histórico y toma el sustento teórico para poder analizar obras del presente o del pasado y descubrir nuevos conceptos, hacer una valoración fundamentada en estos pilares que son la teoría y la historia, ¿sí? Y luego, bueno, tenemos a la praxis proyectual ya dentro de lo que es el ámbito arquitectónico como una forma particularizada de reflexión en arquitectura que va a caracterizar los procesos creativos y es donde la intuición también va a adquirir cierta preponderancia hacia donde nos va a ir guiando. Bueno, ¿y cuál es el concepto generalizado que hay de arquitectura? Sabemos que es un poco complicada definir la arquitectura, a veces que parece como que te preguntan qué es y al intentar conceptualizar es como que las palabras le rodean pero sin llegar a tocarle de cerca porque es como un concepto súper amplio y decimos nosotros en la cátedra como de alta complejidad por todas las aristas que toca. Y es un poco abrir esta pregunta para ustedes, para nosotros, para todos, de qué es la arquitectura para cada uno de nosotros y si es que es algo que se puede poner en palabras o es algo que es inefable, que capaz no se puede llegar a definir como tal, ¿sí? Sabemos que hay como de repente conceptos como esto que hablábamos en la clase pasada de nosotros le decimos que en la cátedra no les vamos a dar como una verdad única, una verdad absoluta, sino que les vamos a ir dando herramientas, ¿verdad? Y a veces se siente como que en la arquitectura hay un poco de eso de que está definido por ciertos críticos de arquitectura, porque no las revistas, las publicaciones, en el ámbito académico, incluso en la facultad, de que algo es arquitectura o no es arquitectura. Bueno, entonces es como que está establecido y es algo que muchas veces se siente que no se puede cuestionar. La idea es eso, ¿verdad? Abrir nuestra cabeza y establecer para nosotros mismos qué es nuestro concepto de arquitectura, cuál es nuestra definición y cómo buscamos aplicarlo. Algo importante más que quería contar sobre lo que está diciendo la profe, que en la cátedra no hay una verdad absoluta, pero la verdad que ustedes el concepto que ustedes tomen tiene que estar justificado, o sea, ustedes tienen que encontrar la manera de justificar eso y hacer que esa sea su verdad. Entonces ahí veo que la profe les va a presentar algunas preguntas que ya pueden ir practicando sus conceptos. Claro, esto es inicial, ¿verdad? ¿Qué es la arquitectura ahora? Sin todos los conceptos que vamos a ver y demás. Después vamos a ir nutriéndonos de herramientas y así como dice la profe Minerva, ir pudiendo fundamentar nuestra postura, ¿verdad? O sea, nunca va a estar bien o mal, pero tenemos que saber decir por qué estamos pensando, por qué estamos diciendo lo que decimos. ¿Sí? Bueno. Y acá una pregunta esta sí para ustedes, ¿verdad? Preguntamos, ¿habrá alguna concepción de la arquitectura que esté libre de ideologías? ¿Qué les parece? ¿Qué es la ideología? ¿Alguno de ustedes puede contarnos si sabe, tiene una idea? ¿Qué les parece que es ideología? Nadie sabe qué es ideología. No hay bien ni mal, como le dijimos el otro día, ¿verdad? Pueden decir lo que les parezca, como para empezar la conversación. ¿Qué les parece? ¿Acá las chicas?
ideología. Hay una segunda pregunta ahí, pero primero que eso, ¿sí? Ok, súper. ¿Qué les parece? Va por ahí, ¿verdad? Bueno, básicamente la ideología es un conjunto de ideas que caracteriza a, puede ser un individuo, un colectivo, un grupo de personas. Sabemos que hay ideología religiosa, ideología política, ¿sí? Entonces esas ideas son las que caracterizan nuestra forma de pensar, nuestra ideología, ¿verdad? Con eso nos movemos y nos manejamos en casi todos los ámbitos, ¿verdad? Entonces, ¿creen ustedes que puede haber arquitectura que esté liberada de ideologías? Que esté liberada de una forma determinada de pensar, ¿no? ¿Por qué no? Ok, ahí ya le di la pista igual, ¿verdad? Pero sí, siempre la arquitectura va a ser el resultado como producto cultural que es. La arquitectura es un producto cultural hecho por el hombre, ¿sí? Entonces, como tal característica siempre va a estar condicionada y lograda en función de su lugar, en función de su tiempo, en función de las técnicas disponibles, las tradiciones, etc., ¿verdad? Entonces, es difícil suponer que haya una respuesta afirmativa a esta pregunta, ¿verdad? O sea, es difícil suponer que vaya a haber una visión que tenga una validez universal de lo que es arquitectura, porque lo que es arquitectura también difiere de un momento y un lugar, ¿verdad? Lo que es arquitectura, decíamos el otro día, un iglú. Un iglú es arquitectura y funciona perfectamente para el contexto en el que está pensado, construido, porque es lo necesario, ¿verdad? La respuesta necesaria a ese contexto. Entonces, la arquitectura siempre va a estar ligada a eso, ¿verdad? A determinado momento, a determinado lugar, a determinada cultura. Y va un poco de la mano de esto el enfoque que la cátedra pretende mostrarles. Así como no puede haber arquitectura sin que no esté empapada de cierta visión, de cierta cosmovisión, que es este concepto de Weltanschauung que van a ver después en el material de la cátedra. Pero nosotros siempre vamos a ver el mundo de una determinada manera condicionada a nuestra educación, nuestra formación, nuestro modo de vida, ese contexto determinado en el que nosotros estamos, ¿verdad? Y la hermenéutica es un enfoque que tiene que ver con eso, ¿verdad? O sea, básicamente la hermenéutica lo que hace es interpretar el objeto en relación a su contexto y tratar de entenderlo de esa manera, ¿verdad? Entonces tratar de explicar las relaciones existentes entre un hecho y el contexto en el que acontece. O sea, evalúa el producto de qué es esa obra, ese artefacto, ¿sí? Entonces es una manera de conocer las cosas a través de una mirada contextualizada de una situación real. Entonces tratamos de posicionarnos en eso para entender lo observado, que es lo que nosotros vamos a analizar, entendiendo que lo observado ya es producto de una ideología, como decíamos. Y lo interesante de la hermenéutica es que va a venir a formar parte muy importante del punto de vista del observador también, entendiendo que yo voy a observar y voy a analizar algo desde mi punto de vista, desde mi contexto y mi propia ideología, ¿sí? Entonces, está el observado, está el punto de vista del observador, y también la hermenéutica reconoce que puede haber múltiples enfoques, múltiples miradas sobre el mismo objeto a analizar, ¿sí? Porque lo que Minerva analice con su cosmovisión, con su hermenéutica, puede ser distinto a lo que yo analizo, por más que nosotras podemos ser de una generación cercana, yo me eduqué de cierta manera, mi familia tiene ciertas tradiciones, yo veo el mundo de cierta manera. Entonces eso inevitablemente también va a estar plasmado en el análisis que yo voy a hacer. Le va a tocar a todo lo que yo hago. Un ejemplo que María siempre daba con el concepto de hermenéutica, por ejemplo, es que si una persona pasa, yo cerca de una planta con flores de jazmín, ¿verdad? Para esa persona puede ser un rico olor, o sea, puede significar rico olor nada más. Pero si yo, por ejemplo, que crecí en la casa de mi abuela, donde había muchísimas plantas de jazmines, paso por ahí, esa experiencia va a ser completamente diferente porque me va a llevar a recuerdos, me va a llevar a experiencias. Entonces,
Así mismo. Y es importante también, como les decíamos, entender el contexto del cual surge lo que estamos analizando, ¿verdad? No solamente nosotros entender de dónde estamos mirando, sino que entender desde qué lugar fue producido lo que estamos analizando, ¿sí? Y bueno, entonces tenemos una multiplicidad de enfoques de los cuales se puede nutrir nuestro pensamiento hermenéutico, ¿sí? Nosotros sabemos que esto es así en un momento, pero que puede variar, no hay una verdad única, puede ir mutando y las variables se van a venir a dar por todo esto que decíamos, ¿verdad? Por el momento, por la cultura, por la ideología, por el tiempo, ¿sí? Entonces yo reconozco que mi punto de vista puede cambiar, puede ir nutriéndose. Lo que nosotros pretendemos hacer justamente con ustedes, la dinámica y todo eso, es fomentar este pensamiento hermenéutico, ¿sí? Nutrirnos de las miradas de las demás personas. Bueno. Siguiendo. Bueno, teníamos esto de que está determinado y contaminado de la arquitectura por su cosmovisión, por un determinado Weltanschauung que les decía. Entonces, la concepción del universo según la cual el ser humano será capaz de pensar el mundo, de otorgar sentido a las cosas y de encontrar significación a las diferentes manifestaciones de la realidad. Y entre ellas, entre entender todas estas manifestaciones, la posibilidad de comprender a la arquitectura en sí. Esto es, vieron cómo hay ciertos paradigmas con los cuales nosotros solemos establecer modelos de pensamiento y modelos de referencia en cuanto a la arquitectura también, ¿verdad? Nosotros sabemos que hay obras paradigmáticas. Bueno, para nosotros en la cátedra esto es el paradigma, ¿verdad? Es el pensamiento que nos enfoca y lidera todo lo que viene a partir de esto, ¿sí? Bueno, y este pensamiento, de hecho, el anterior de la hermenéutica, ya es organizado por Heidegger y por Gadamer, que son filósofos y teóricos alemanes muy influyentes. Y bueno, acá relacionamos un poco al concepto de Heidegger en su libro Construir, Habitar y Pensar. En realidad es una recopilación de charlas que luego fueron publicadas por alumnos suyos, en donde él establece un concepto lineal, digamos, entre lo que es construir y habitar, ¿verdad? Heidegger dice que construir es el modo de ser definitivo del hombre en la tierra, ¿verdad? Y que al construir estamos propiamente habitando. Entonces, el habitar es la manera en que los mortales son, el modo definitivo de ser en la tierra, y que el construir como habitar se transforma en el construir que cultiva. Esto es, el Bauen en alemán, Bauen es construir, pero también significa cultivar. Entonces hace un poco una vinculación bastante estrecha sobre lo que es cultivar para el ser humano, es también habitar y a su vez es construir, ¿sí? O sea, el crecimiento y al construir y habitar es que se van erigiendo los edificios y creciendo, ¿sí? El ser humano crece en tanto que habita, piensa y es. Bueno, y partiendo un poco, ahí tengo el texto por acá. Vamos a ver un poco esta dimensión antropológica y la génesis de la arquitectura. Acá le voy a pedir a algunas de las chicas que están cerca del micrófono que lean un poco este texto de Umberto Eco acerca del génesis de la arquitectura. Lleno de estupor y ferocidad, obligado por el frío y la lluvia, siguiendo el ejemplo de los animales u obedeciendo a un impulso en el que se mezclan confusamente el instinto y la razón, nuestro hombre se cobija en un repliegue, en un hoyo al pie de la montaña, en una caverna, protegido del viento y del agua, a la luz del día o bajo el resplandor del fuego, suponiendo que ya lo ha descubierto. Nuestro hombre observa la caverna que lo cobija, se da cuenta de la amplitud de la bóveda y de que es el límite de un espacio externo, que se ha quedado fuera, con el agua y el viento, a la vez que es el comienzo de un espacio interno, que puede evocarle de una manera confusa nostalgias uterinas, infundirle sensaciones de protección, aparecerse aún como un impreciso
preciso y ambiguo con su contorno de sombras y luces. Cuando cese el temporal, podrá salir de la caverna y examinarla desde afuera. Verá que en la cavidad de la entrada es un agujero que permite el paso al interior, y esta entrada evocará en su mente las imágenes de tal interior. Agujero de entrada, techumbre, paredes que encierran el espacio o pared continua de roca. Se va configurando una idea de caverna, que si no sirve para otra cosa, al menos es un incentivo mnemotécnico para pensar inmediatamente en la caverna como posible meta en caso de lluvia, y también para reconocer otra caverna como posibilidad de refugio, idéntica a la primera. Utilizada la segunda caverna, se sustituye la idea de caverna simplemente, es decir, un modelo de estructura, algo que no existe concretamente, pero en lo que puede apoyar para reconocer determinado contexto de fenómenos iguales a caverna. Súper, gracias. Interesante, ¿escucharon bien? ¿Sí? Entonces, esta es una aproximación, es un texto del escritor Umberto Eco acerca de cómo se pudieron dar los primeros acercamientos hacia la idea de lo que es una construcción, un refugio, ¿sí? Y cómo luego el hombre primitivo pudo haber reconocido, bueno, ciertas cosas, ¿no? Los límites, el adentro y afuera, el calor, el encontrar modelos similares, y cómo pudo haber sido el punto de la génesis de la arquitectura, ¿sí? Otro enfoque tenemos desde la mitología de los griegos. Acá, bueno, un poco una leyenda acerca de en Atenas. Para los griegos, Dédalo fue el primer arquitecto, ¿verdad? Eso es lo que decían, ¿verdad? Que fue el que construyó el laberinto donde estaba el Minotauro, que es esa criatura que vemos ahí, mitad hombre, mitad cabeza de todo, ¿verdad? Y bueno, cuenta la historia que Atenas había perdido una batalla contra Creta y como ofrenda tenía que pagar con 7 jóvenes y 7 doncellas, ¿verdad? Que tenían que adentrarse al Minotauro y el Minotauro les devoraba. Básicamente esa era la ofrenda, ¿verdad? Y estaba Teseo, que era uno de los jóvenes que iba a hacer como tributo. Y antes de entrar al Minotauro, al laberinto quiero decir, él se propone matar al Minotauro. Entrar, matar al Minotauro y liberarle a Atenas de ese sufrimiento, ¿verdad? De tener que pagar de esa manera. Antes de adentrarse, él le conoce a Ariadna. Y Ariadna es una joven que le sugirió atar un hilo para poder encontrar la salida una vez que él entraba y le mataba y que pueda volver a salir, ¿verdad? Porque todos los que se entraban en el laberinto se perdían, desaparecían y chao. Entonces, pasa eso. Dédalo entra, le encuentra el Minotauro, le mata y logra salir gracias al hilo de Ariadna, ¿verdad? Y hasta ahí llega como esa leyenda. Y luego, haciendo análisis, bueno, es un crítico español que se llama Joseph Glass, que dice, bueno, entonces Dédalo no es el arquitecto. La primera arquitecta es Ariadna. ¿Por qué? Porque Ariadna es la que logra darle un sentido al caos amorfo que era el laberinto, ¿verdad? Del cual nadie entendía dónde era la entrada, dónde era la salida, porque se perdía. Entonces, al darle este sentido de entrada y salida y un camino, ella lo que hace es, según dice Glass, arquitecturizar el espacio, ¿sí? Entonces, ¿qué es arquitectura a partir de simples gestos que vamos haciendo? ¿Sí? Entonces, esa es otra aproximación un poco vinculada al pensamiento de los griegos. Bueno, y después, pasando un poco por el Renacimiento, tenemos que, bueno, en la ideología cristiana, el primer arquitecto es Adán, ¿verdad? Que después de la expulsión del paraíso va a ser el primer constructor de la cabaña primitiva. Y esto lo toman los pensadores del Renacimiento, Vitruvio y después Villaret, para expandir en eso de que sí,
en ese sentido es el primer arquitecto, también va muy vinculado al pensamiento del antropocentrismo del Renacimiento y demás, ¿verdad? Todo hecho a medida del hombre, para el hombre, etcétera, ¿verdad? Entonces, ellos continúan como explayando sobre la primera cabaña, el mito de la cabaña como génesis de la arquitectura. Bueno, y hasta acá un poco de lo que vimos acerca de la dimensión cultural de la arquitectura como producto de determinado pensamiento, de determinado lugar, de determinado tiempo, y cómo se vincula esto con la cosmovisión de los pensadores de la arquitectura, la ideología como cosmovisión, y tener en cuenta la hermenéutica que decíamos, el observador y la interpretación que hay en todo esto. Y ahora entrando más en lo que es el concepto de la arquitectura en sí, establecemos qué es el concepto. El concepto como tal es una construcción mental que se verbaliza y que se halla condicionada o definida por conocimientos previos, dice, ¿verdad? O sea, nosotros vamos aprendiendo e incorporando conceptos a lo largo de nuestra vida, y para llegar a esos conceptos un poco más complejos, un poco más complicados, siempre nos basamos en conocimientos previos, conceptos previos que hemos adquirido, ¿verdad? Esa es como la manera un poco más racional de definir las cosas y tratar de entender su conceptualización, ¿sí? Y después hay otra mirada, que es la de la intuición, ¿verdad? Que es cómo nosotros vamos accediendo a nuevas realidades de una manera más cercana al presentimiento, ¿sí? Cómo nosotros podemos tener nuevos conocimientos, pero es algo como casi innato, algo que nosotros vamos buscando y descubriendo por nosotros mismos, algo intuitivo, ¿verdad? Y eso se relaciona con el concepto de metáfora, en el siguiente, que lo que hace no solamente en la arquitectura, sino en el lenguaje, lo hacemos todo el tiempo, ¿verdad? Es establecer una relación de semejanza entre dos términos o dos situaciones, ¿verdad? Hay algo real, algo imaginario, pero ambos tienen una cualidad en común. Es cuando se establecen básicamente dos conceptos o realidades contrapuestas que al juntarse producen una nueva realidad para nosotros, ¿verdad? Es como decir, en el material van a leer, ¿verdad? Cabello de oro. El cabello es algo orgánico y el oro es algo mineral, pero cuando nosotros decimos y comparamos esas dos cosas, surge en nosotros una nueva realidad, ¿verdad? Podemos imaginarnos el cabello así brilloso como el oro, resplandeciente. Entonces eso es básicamente la metáfora, cuando nos evoca algo que no está. O por ejemplo cuando decimos que el tiempo vuela, ¿verdad? Son dos conceptos contrapuestos, no puede volar, pero se entiende la idea. Y bueno, después de eso, ¿cómo lo relacionamos a la arquitectura? Y cómo la metáfora puede ser una manera muy clara de comunicar cosas de la arquitectura, como por ejemplo con obras reconocidas lo vamos a ver todo el tiempo, ¿verdad? Obras que, bueno, como la ópera de Sydney simulan ser veleros. Ahí tenemos una obra de Calatrava que es como un pájaro con sus alas desplegadas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos evoca y que nos hace imaginarnos también la arquitectura con la metáfora y no solamente quedarnos en lo conceptual? ¿Sí? Ahí tenemos ejemplos también de, bueno, la catedral gótica. Ahí volvemos también al concepto de ideología, como esto transmite lo que busca comunicar, ¿verdad? Esto de elevarnos hacia el cielo. Y también vemos el concepto de orden interior y de sistema, ¿verdad? O sea, la arquitectura va a venir a estar definida de partes, de elementos que se van a conjugar entre sí para formar lo que es el concepto de la arquitectura, y que luego lo vamos a dar como parte de un sistema. Bueno, y haciendo un poco acá un paralelismo con, podríamos decir, la construcción de los animales que son arquitectura.
¿Qué les parece? Tenemos ahí panal de abejas, la construcción de los diques de castores, tenemos nidos de pájaros también. ¿Qué les parece? ¿Es arquitectura esto? ¿Sí? ¿Por qué? El refugio. Ok. Vos también decías que sí. ¿Por eso? ¿Les parece? Estos son casos interesantes de analizar porque, como decíamos, sí, son construcciones que son sumamente perfectas estas, pero hace rato analizamos que la arquitectura es un producto cultural, ¿sí? Y la arquitectura como producto cultural es un resultado de una modificación hecha por el hombre. ¿Y por qué decimos entonces que estas son construcciones de las cuales se puede aprender un montón, pero no es arquitectura como tal? No solamente porque no puede ser habitada por el hombre, no es construida por el hombre, sino que hay un factor muy importante, que es que estas construcciones son perfectas, pero siempre fueron de la misma manera. Sí, o sea, el panal de abejas hace miles de años, el nido de los pájaros y demás, siempre son dados de la misma manera, ¿sí? Y en la arquitectura hay un concepto que es de orden evolutivo, ¿sí? La arquitectura va evolucionando en tanto que la sociedad y el ser humano va evolucionando, ¿verdad? Entonces la arquitectura, por eso decimos que viene a ser un testigo de la historia, ¿sí? Y ahí volvemos al pensamiento de Heidegger y decimos que si construir es propiamente habitar, la evolución de los modos en que nosotros construimos va a implicar en un sentido mucho más amplio la evolución humana. ¿Sí? Entonces ahí vemos cómo la arquitectura toca muchísimo y lo que decíamos de que es sumamente complejo, ¿verdad? Y difícil de conceptualizar por esto mismo, ¿verdad? Porque es súper amplio el ámbito de aplicación de la arquitectura, ¿sí? Y en esto de conceptualizar arquitectura casi siempre tenemos como un concepto más restringido, decimos nosotros, que es como lo más tradicional. Lo primero que el otro día preguntábamos, ¿verdad? ¿Qué es arquitectura? Y nos decían, bueno, modificar el espacio para hacerlo habitable, ¿verdad? Está bien hacer como la configuración más estática de la arquitectura, y es lo que nosotros decimos, es suficiente, ¿verdad? Es suficiente modificar el espacio y hacer una construcción habitable para que esto se considere arquitectura. ¿Qué les parece? Al nosotros hacer pared, piso, techo y poder hacer habitable el espacio, estamos ya haciendo arquitectura. ¿Sí? ¿Alguien más? Súper. O sea, dice el compañero, es solo uno de los aspectos de la función, ¿verdad? O sea, la función que se pueda vivir, habitar allá adentro es una sola de las dimensiones, ¿verdad? Perfecto. Eso es justamente lo que nosotros como cátedra decimos y nos enfocamos en que la función puede ir más allá y puede adquirir otras dimensiones. Y en esto de transgredir solamente la función inicial o primigenia de la arquitectura, que sí, esa es la función directa, ¿verdad? Se necesita un espacio y se tiene el espacio, eso es lo básico, ¿verdad? Pero cuando la arquitectura o la obra trasciende esa función inicial y empieza a adquirir otras dimensiones, es cuando nosotros consideramos que se llega al estadio de arquitectura, ¿sí? Y esto puede ser, bueno, acá tenemos la función inicial y ya sabemos que es la utilidad directa, ¿verdad? La función pragmática de volver un espacio habitable. Y luego tenemos otras dos dimensiones, que son la función psicológica, en tanto a este sentido que tenemos de protección que nos brinda la arquitectura,
tiene que ver más con nuestro sentido de refugio y del lugar seguro que nos puede dar y de cómo nosotros nos sentimos adentro de un espacio. Y luego tenemos a la función simbólica. Y la función simbólica es todo lo que la arquitectura puede transmitir y puede llegar a ser, ¿verdad? O sea, cómo yo construyo, qué elementos utilizo, todo forma parte de un mensaje que yo estoy dando, ya sea de mi propia ideología como arquitecto, de mi modo de ver el mundo, o de qué yo quiero transmitir o que busca transmitir mi cliente, que busca transmitir el país cuando encarga un edificio importante, ¿sí? Lo tenemos acá. ¿Sí? Quería hacerles una pregunta que solemos hacer en la cátedra respecto al concepto de arquitectura. Estamos diciendo que para considerar arquitectura tiene que ser un espacio modificado, construido por el hombre y debe cubrir ciertas necesidades, ¿no? Entonces mi pregunta es, para ustedes los panteones y los cementerios, por ejemplo, ¿es arquitectura? ¿Sí o no? ¿Sí? Ok. Dice la compañera, no sé si escucharon todos, que tiene mucho de lo simbólico el panteón, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Ok. ¿Y alguien más piensa algo distinto? ¿Alguien dice que no es arquitectura? En algún punto habíamos hablado de que la arquitectura tiene que ser habitada, debe ser habitada por el hombre, entonces en ese caso capaz que hay un poco de cuestionamiento, ¿verdad? ¿Acaso al ser deshabitada ya deja de ser arquitectura? ¿Desaparece en el espacio directamente? Es que de ahí está la cuestión. O sea, el panteón no está habitado dentro, por así decirlo, ¿verdad? Es habitado de otra forma nada más. Así mismo. Las personas, la familia, los amigos que van y visitan. Entonces quería hacer una relación al concepto simbólico, psicológico también que hablaba la profe, que eso sirve como un resguardo para la familia, ¿verdad? Las personas se van, sienten que están en presencia de sus seres queridos. Entonces, capaz al difunto no le sirve como espacio, pero sí a las personas que saben ese resguardo tenerlo. O sea, es habitado, pero como de un compañero de una manera diferente. Es otra manera de vivir el espacio, ¿verdad? Se lo vive desde afuera, pero sigue teniendo esa función. Bueno, entonces es un análisis súper interesante de casa, ¿verdad? Vamos a ver algunos más adelante también. Entonces, ¿qué simboliza en este punto, verdad? ¿Qué puede simbolizar la arquitectura? Puede simbolizar poder, puede simbolizar orgullo, nacionalismo, ¿verdad? Todo esto puede simbolizar para nosotros, por ejemplo, irnos al panteón cuando en Paraguay, que hace mucho no pasa, ¿verdad? Pero no es algo importante, nos vamos todos al panteón, ¿verdad? ¿Qué simboliza la arquitectura? No es por el hecho de ser un panteón, ¿verdad? ¿Qué se va convirtiendo la arquitectura para nosotros, ¿verdad? Entonces esas son como las tres dimensiones que nosotros nos proponemos ahondar. No solamente limitarnos a, como decíamos, el vivir adentro, es también cómo yo me siento acá en la facultad, sí estoy resguardado, pero llueve y me entra agua, ¿y cómo yo me siento con eso? ¿Verdad? O sea, ¿cómo me siento en una construcción de primer nivel, en una construcción más o menos? ¿Sí? Y bueno, y después, ¿qué me comunica la arquitectura? Todo eso puede abarcar. Bueno, tenemos luego el concepto de grado de arquitectonicidad. Esto es algo también que les estamos introduciendo desde la cátedra. Y esto es, una vez que decimos sí, es arquitectura. Analizamos todo lo que decimos, ¿verdad? Es por el hombre,
¿sí? Detenta una ideología, estos son sus elementos, hacemos y determinamos si es arquitectura por esto y esto y esto, ¿verdad? Y ahí el siguiente paso sería para nosotros poder decir qué tan arquitectura consideramos que es, ¿verdad? Entonces sería como la cualidad arquitectónica que tiene una construcción a su vez, ¿verdad? Entonces, se parte de que la arquitectura es este sistema integral compuesta de todos estos elementos que vamos a ir viendo a lo largo del semestre. Y el grado de arquitectonicidad como concepto se refiere a qué grado de participación tienen todos estos elementos que intervienen dentro del fenómeno arquitectónico, ¿verdad? Entonces nosotros podemos, por ejemplo, establecer nuestra propia escala y decir, bueno, yo establezco el grado de arquitectonicidad del 1 al 10 o del 1 al 5 y digo que es menos arquitectura cuando algunos componentes no se tienen en cuenta, y digo que es más arquitectura o que es una arquitectura de un grado de arquitectonicidad sumamente alto cuando todo esto funciona en equilibrio y funciona bien, ¿sí? Entonces es un concepto que nosotros vamos a ir nutriendo con todas las unidades que vamos a ir viendo para ver la cualidad de la obra arquitectónica en términos integrales, ¿sí? Igual nosotros vamos a hacer ya una dinámica ahora porque nos interesa ver cómo es el pre y el post, ¿sí? Entonces ahora, no teniendo todavía todos los conceptos que vamos a ir viendo, nosotros igual ya tenemos una idea bastante clara en nuestras cabezas, cada uno de nosotros, de qué es arquitectura para nosotros y también un poco según lo que estuvimos viendo, ¿verdad? Y ahí vamos a hacer entre todos, ¿verdad? La primera imagen, vemos que son los edificios ahí por el lado del eje corporativo, Santa Teresa, Aviadores, por ahí, ¿verdad? ¿Y qué pensamos? Esto es arquitectura, ¿sí? Sí, ¿verdad? ¿Y por qué pensamos que es arquitectura? ¿Y qué tan arquitectura pensamos que es? Ustedes dicen que tiene un grado de arquitectonicidad alto o bajo este tipo de construcciones, estos edificios que se... Alto. ¿O qué dicen ahí? Anímense. ¿Cómo? Ok, ¿y cuál es entonces para vos, por ejemplo? Entre medio y bajo, dice el compañero. ¿Y por qué? Por todo lo del clima. Ok. O sea, ¿vos considerás que hay factores que no se tienen mucho en cuenta a la hora de construir estos edificios? Perfecto. ¿Alguien tiene una opinión distinta o coinciden con esto? ¿Qué dicen? Es interesante el análisis, ¿verdad? Decimos si la arquitectura está habitado, la gente probablemente se siente segura, ¿verdad? Simboliza, tiene mucho de simbólico en la historia de nuestro país. Pero sin embargo analizamos otros factores como esto de que está construido de acuerdo al contexto, que tanto se tuvo en cuenta y demás, y va bajando un poco nuestra escala, ¿verdad? ¿Y qué dicen de la segunda imagen ahí de la derecha? Una construcción que parece ser, no sé, podemos decir que abajo hay unos comercios, arriba no sabemos, puede que sea un departamento. ¿Qué dicen? Esto es arquitectura. Anímense, ¿qué les parece? Sí, no. Sí, dicen ahí. ¿Y qué tan arquitectura puede ser si es que es arquitectura? ¿Qué grado de arquitectonicidad le ponen del 1 al 10? ¿Cuánto? 3. ¿Por qué? Súper. O sea, se podría decir que cumple con esa
esa función original que tiene que tener, pero no va más allá de eso, ¿verdad? Por lo menos lo que podemos decir, porque obviamente estamos haciendo un análisis superficial ahora, vamos a hacerlo mucho más profundo después, pero a simple vista podemos decir, bueno, no hay mucho que andar en lo simbólico o en lo psicológico, como decía la compañera. Súper. ¿Y qué dicen de la imagen de la izquierda abajo? La vivienda parece ser, no sabemos dónde es. ¿Es arquitectura? ¿No saben si es arquitectura? ¿No les parece que es un modelo que se replica un montón? Sí, ¿verdad? ¿Y qué grado de arquitectonicidad le pondrían a este tipo de construcciones? Muy poca participación, chica. Por ser la primera clase, creemos que está un poco tímido, pero esperamos que para la siguiente se vayan a animar. Todas las clases van a ser así, vamos a tener que conversar mucho y hasta ahora 3 por ahí no activos. Anímense si quieren. Yo veo gente debatiendo, pero Claro, es decir nomás, debatir con nosotros. ¿Qué les parece? Bueno, malo, bajo, alto. Acá, las chicas de adelante. ¿Qué dicen? De esta casa. Del 1 al 10, 10. ¿Por qué? Ok, ¿y cómo relacionamos? Dice la compañera que ella le pone un 10, así como alto, ¿verdad? Y que todo lo que sea habitable es arquitectura para ella más allá de lo estético, ¿sí? ¿Y cómo eso tiene que ver, o qué pensás de lo que estuvimos explicando en la clase? A las distintas dimensiones que tiene la arquitectura. Lo psicológico, lo simbólico. ¿Vos pensás que eso no se relaciona también con lo estético? Un 5 de ese acá. Dice la compañera que cumple la función de habitar, pero que ella ve como que se presta atención a cuestiones innecesarias, ¿verdad? Como por ejemplo los materiales. Con respecto a eso pasa que digamos que el propietario justamente su intención es mostrarse la capacidad que tiene, entonces cumple totalmente ahí con lo que quiso. Ok, entonces hay mucho de lo simbólico, Claro. como decíamos, ¿verdad? Que busca transmitir el cliente, el propietario con decir, así quiero que sea mi casa, ¿verdad? Probablemente te trae una imagen de referencia y sea como, así quiero que sea. Y no importa capaz dónde estás, ese es el modelo que quiere replicar, ¿verdad? Entonces ahí un poco el análisis que tenemos que hacer, esto que veníamos hablando del contexto, de la época, del lugar, ¿verdad? Como que le baja un poquitito que sea algo tan despegado de su contexto, ¿verdad? Porque esto vemos que así mismo es como un sello que se puede replicar en cualquier lugar, ¿verdad? Ahí depende de qué tanta importancia nosotros le demos en nuestro análisis de vuelta a estas cuestiones. ¿Sí? Lo que nosotros vamos a establecer los parámetros para poder ir diciendo. Pero les pedimos que el análisis siempre sea
como amplio y tocando todas las aristas. ¿Sí? ¿Sí? Si vamos por eso del simbolismo del cliente, yo creo, por ejemplo, que la segunda imagen cumple igual con un estándar de alguien que quiere poner un negocio y vivir arriba. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros podemos decir que la simbología es mayor en una obra que en otra, por ejemplo, con relación al cliente? Y siempre va a existir, ¿verdad? Pero puede estar en menor o mayor medida, se le puede dar más importancia o no a esos componentes, ¿verdad? Eso a la hora de proyectar y construir y demás, a veces se le pone foco a ciertas cuestiones, ¿verdad? Después vamos a ir viendo nosotros esto, ¿verdad? Que si bien todos los componentes están, no siempre en una obra todo pesa igual, ¿verdad? Hay algunos que adquieren cierta preponderancia, otros que no tanto. No quiere decir que no estén, ¿verdad? O sea, lo simbólico siempre está, siempre te transmite algo, ¿verdad? Pero hay como una intención detrás de lo simbólico, o es lo que es, y eso es lo que transmite, ¿verdad? Y ese es el análisis que vamos a ir haciendo. Bueno, ¿qué les parece el último? Tampoco sabemos dónde es, pero vemos que puede llegar a ser como un tipo de construcción más espontánea, ¿verdad? Algo totalmente contrapuesto a la primera o la tercera imagen que vimos. ¿Y esto que dicen? ¿Es arquitectura? ¿Sí? Está construido, está habitado. ¿Y qué grado de arquitectonicidad tendría? Bajo, ¿verdad? Bueno, creo que este ya es como un poco de todo lo que hablamos anteriormente y por todas esas razones, ¿verdad? Pero bueno, lo que queremos es que hagan este análisis. Nosotros ahora le vamos a poner unas cuantas horas más, vamos a hacer un receso de 10 minutos, nos encontramos 10 minutos y después vamos a hacer como una dinámica más sobre todo esto que estuvimos viendo, ¿sí?